El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe su bendición. ¿Qué tal, amigos, hermanos de la Iglesia Evangélica de Ñaquito? Qué gusto poder estar con ustedes en el devocional. En este día, vamos a ver el Evangelio de Lucas. El día de ayer el pastor Tony estuvo predicando desde Lucas capítulo 18, del versículo 35 al 43, pero el día de hoy queremos dar énfasis al texto del 35 al 37. Si tiene la Biblia, por favor me acompaña a leerlo. Dice así: Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Es interesante el Evangelio de Lucas porque nos habla de tres personajes en estos textos. Nos dice que había Jesús caminando a Jericó, un ciego y una multitud. Para poder comprender este pasaje tenemos que analizar y ver el contexto. ¿Por qué Jesús iba a Jericó? Jesús estaba subiendo a Jerusalén para celebrar la última Pascua judía antes de ser sacrificado, y dice que él iba con una multitud. Normalmente los maestros, los rabí, iban enseñando la palabra de Dios mientras ellos caminaban. Tuvo que pasar por Jericó, Betania y llegar a Jerusalén. En este contexto dice que Jesús estaba caminando con esta multitud. Y yo me imagino que la gente no quería perderse las enseñanzas de su maestro, sobre todo porque sabían quién era Jesús, las enseñanzas que él había dado. Y es por eso que era diferente en el contexto, porque aquí hace una pregunta el ciego y dice en versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Nosotros también vemos que el Evangelio de Lucas nos destaca de este varón que era ciego, que estaba sentado y mendigando. Cuando nosotros vemos lo que dice aquí la palabra de Dios, vemos una enfermedad física. Cuando una persona es ciega no puede valerse por sí misma porque lamentablemente ha perdido la capacidad de poder sobrellevar su vida solo. Dice el Evangelio de Lucas que estaba sentado. Esto significa que él estaba solo, que lamentablemente en medio de su problema, de su enfermedad, pues ya no había quien le sostenga, entonces le dejan abandonado, le dejan solo. Y tercero nos dice que estaba mendigando. Es un símbolo de pobreza, de miseria, es decir, un relegado de la sociedad. Ahora hay que entender que en el contexto judío, para ellos, cuando una persona tenía un problema de enfermedad de este tipo, era considerado como una maldición que Dios le había dado. Es decir, este hombre, aparte de su enfermedad física, tenía un problema en la sociedad. Es decir, era relegado por todo sentido. Aparte, en el primer siglo, estas personas no tenían ayuda de un seguro social o médica, o de qué manera poder sobrellevar su ceguera. Es por eso que eran relegados a la única manera de subsistir, que era la mendicidad. En ese contexto, el versículo 36 dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Es interesante porque normalmente esta gente que tenía estos problemas físicos se sentaban a pedir la limosna. Y él seguramente estuvo muchas veces ahí y mucha gente pasó para ir a Jerusalén a la Pascua. Pero ahora Lucas da este énfasis. Dice, preguntó qué era aquello. Es decir, él en su espíritu sentía algo diferente. Aunque era ciego físico, pero él podía darse cuenta que algo estaba pasando en la atmósfera, algo diferente. ¿Y quién era? Era Jesús. Jesús estaba pasando por ese lugar y por eso es que él hace esta pregunta. ¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí es lo que quiero dar el énfasis en este día de la meditación. Había una multitud. Y esa multitud podemos ser nosotros, que ya conocemos a Jesús. Quizás nosotros ya sabemos en nuestra universidad, en el trabajo, quizás en nuestra casa, nuestros vecinos sepan que algo ha pasado en nuestras vidas, que desde que Jesús vino a nuestro corazón, algo cambió. Quizás antes había gritos en la casa, quizás había, alcoholismo, pero ahora cambió.
Y quizás la gente que no es ciega físicamente, pero está cegada espiritualmente, dicen el vecino es diferente, o el compañero de la universidad es diferente, el compañero de trabajo es diferente. Y es ahí cuando nosotros debemos aprovechar para llevar a estas personas a Jesús y decirle: Jesús es la esperanza, Jesús es el único que puede darte vista en tu ceguera espiritual, Jesús es el que te puede dar una nueva esperanza en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida, en tu depresión. No sé qué ceguera esté pasando cada uno de nuestras familias, vecinos, pero quizás tengan una ceguera muy fuerte, inclusive de deseos de muerte. Y ahí es donde nosotros, esa multitud que somos nosotros, la Iglesia Evangélica de Iñaquito, podemos llegar con el mensaje de esperanza y decirle: hay esperanza en Jesucristo, hay esperanza porque Él es el único que puede sacarte de esa depresión, de esos pensamientos de suicidio, de esos problemas matrimoniales, de esa drogadicción que estás pasando, quizás adicciones a la pornografía. Yo no sé lo que estés atravesando, pero el Señor nos dice hoy que la multitud es necesaria para hablar de que Jesús es la esperanza. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.